regresar a mis compromisos laborales y legislativos. 17 de febrero de 2026. Un diputado de la República abandona su curul en plena tormenta política y cruza la puerta de un foro de televisión como si no dejara atrás un cargo público, sino apenas una chaqueta vieja. Afuera, las cámaras celebran el espectáculo. Adentro, los contratos ya están firmados y el dinero empieza a correr. 400,000 pesos por semana. Una cifra obscena para un hombre que juró representar al pueblo y terminó cambiando el Congreso por el encierro de un reality. Pero esa salida no fue un impulso repentino ni una extravagancia de celebridad. Fue la última grieta visible de una estructura podrida que llevaba años resquebrajándose en silencio. Durante mucho tiempo, Sergio Mayer vendió la imagen de un hombre hecho a sí mismo. El muchacho que salió de Iztapalapa conquistó la fama con Garibaldi, entró a la televisión, tocó la política y aprendió a moverse entre empresarios, productores, partidos y reflectores. Pero detrás de esa máscara de disciplina y éxito se fue formando otra historia mucho más oscura, una historia de control, de humillaciones privadas, de heridas sembradas dentro de su propia casa. De un hijo arrastrado a una adolescencia rota, marcada por la marihuana desde los 14 años, por internamientos repetidos y por un vacío emocional que nadie supo detener. De una mujer joven que, según testimonios públicos, no vivió un romance de cuento, sino una relación atravesada por órdenes, dependencia y miedo, y de unas acusaciones todavía más graves que colocaron su nombre cerca de fiestas, capós y versiones que jamás dejaron de perseguirlo. Hoy no estamos hablando solo de un actor, un cantante o un exdiputado. Estamos hablando de un apellido convertido en campo de batalla, de un padre cuya autoridad se volvió herida, de una carrera pública contaminada por sospechas, escándalos y decisiones imposibles de borrar, y de una caída que no empezó en la política, sino mucho antes, dentro de los lugares donde nadie veía. En este video vas a descubrir cómo se construyó esa máscara, quién pagó el precio de sostenerla y por qué, cuando finalmente empezó a romperse, ya era demasiado tarde para salvar a todos los que quedaron debajo. Pero para entender cómo el poder terminó convertido en ruina, primero hay que regresar al origen. Todo comenzó mucho antes de los reflectores, mucho antes de los foros, mucho antes de la política, cuando Sergio Mayer todavía no era un apellido polémico ni una figura que caminaba entre cámaras, curules y escándalos. Todo comenzó en Iztapalapa, en una colonia que él mismo describió como brava, un lugar donde la vida no se entendía como una promesa, sino como una batalla diaria. Ahí no había espacio para la fragilidad, ahí no se premiaba la ternura. Ahí se aprendía a resistir, a obedecer, a trabajar, a no bajar la guardia nunca. Mientras otros niños soñaban, él dividía sus días entre la escuela y el negocio de su padre. Las calles de Matamoros y de Hidalgo no eran solo una geografía, eran una escuela brutal. El mensaje era simple: si no te impones, te aplastan. Si no produces, no vales. Si no controlas, te controlan. Y eso que en apariencia parecía disciplina empezó a convertirse en algo más peligroso, porque una cosa es aprender a sobrevivir y otra muy distinta es crecer creyendo que todo en la vida debe estar bajo tu dominio. Años después, cuando el país empezó a verlo en televisión, ya no quedaba rastro visible de aquel muchacho moldeado por la necesidad. Lo que México vio fue otra cosa. Vio un cuerpo trabajado, una sonrisa segura, una presencia que parecía diseñada para el espectáculo. Vio a uno de los rostros de Garibaldi, el grupo que en los años 90 convirtió la música comercial, la sensualidad y la imagen en una fábrica de fama. En ese escenario, Sergio Mayer encontró algo más adictivo que el dinero. Encontró adoración, encontró el aplauso, encontró esa sensación embriagante de entrar a un lugar y sentir que la gente te mira como si fueras más grande que ellos. Y cuando un hombre que viene de la carencia descubre que puede provocar obediencia con una mirada, deseo con una pose y respeto con una sola aparición pública, algo se mueve por dentro, algo que ya no quiere volver a la escasez. Algo que empieza a confundir el éxito con el derecho a mandar. Garibaldi no solo le dio fama, le dio una nueva identidad. Le enseñó que la imagen podía abrir puertas que el origen nunca habría abierto. Le enseñó que el carisma también puede ser una forma de poder.
Pero aquí es donde la historia cambia de tono, porque mientras su figura pública subía, su mundo interior no se estaba ordenando. Se estaba endureciendo. Él mismo, años después, habló de la disciplina como si fuera la base de todo lo que consiguió, y quizá tenía razón. El problema es que esa disciplina no evolucionó hacia la empatía, evolucionó hacia la rigidez, hacia la necesidad de imponer, hacia la idea de que amar, trabajar, dirigir o formar una familia significaba exactamente lo mismo que administrar un negocio. Poner reglas, exigir resultados, no permitir debilidad. Piénsalo un momento. México veía a un hombre atractivo, exitoso, ambicioso, un artista que sabía moverse en la televisión, un empresario que entendía el valor de su imagen. Pero detrás de esa máscara se estaba formando algo mucho más oscuro, una personalidad obsesionada con no perder nunca el control, un hombre incapaz de tolerar el desorden emocional. Un hombre que poco a poco empezó a mirar a las personas no como vínculos, sino como extensiones de su voluntad. Eso explica muchas cosas. Explica por qué la fama no le bastó. Explica por qué después quiso poder político. Explica por qué en su vida privada la ayuda podía parecer protección, pero terminar convertida en dominio. Explica por qué el discurso del esfuerzo siempre estuvo acompañado por una dureza que no dejaba respirar a nadie. El muchacho de Iztapalapa que juró no volver a sentirse pequeño terminó construyendo una armadura tan rígida que ya no sabía tocar nada sin apretarlo demasiado. Y esa es la parte que casi nadie quiso mirar cuando todo parecía ir bien, porque el verdadero origen de esta historia no está en los escándalos que vendrían después, ni en los rumores, ni en las acusaciones, ni siquiera en la caída pública. Está aquí, en este punto exacto donde la ambición dejó de ser motor y se convirtió en hambre, donde la disciplina dejó de ser virtud y empezó a parecerse a una forma de control, donde el éxito no curó la herida de origen, solo la vistió de lujo. Y cuando un hombre usa el poder para tapar sus propias fracturas, tarde o temprano termina rompiendo la vida de alguien más. No fue una balacera ni una fotografía con políticos lo que sembró primero la tragedia. Fue algo mucho más silencioso, algo que no deja casquillos en el suelo ni manchas de sangre en la pared. Fue una forma de dominio que se disfraza de amor, que entra a la vida de una persona diciendo vengo a ayudarte y termina decidiendo cómo debe pensar, cómo debe vestir, qué debe hacer, a quién debe obedecer y hasta quién debe ser. Ahí empezó de verdad la historia más oscura de Sergio Mayer. Corría la década de los 90, él tenía 28 años, fama, contactos, dinero, experiencia, una presencia que en la televisión pesaba más que las palabras. Ella era Bárbara Mori. Apenas una muchacha de 17 años, bellísima, vulnerable, todavía intentando entender cómo sobrevivir en un mundo que ya le había enseñado demasiado pronto lo que era el desamparo. No llegó a esa relación desde la fuerza, llegó desde la necesidad, desde la fragilidad, desde ese lugar peligroso donde una joven no busca poder, sino refugio. Y eso fue exactamente lo que Sergio Mayer pareció ofrecerle al principio. Refugio, orden, dirección, un camino. Según versiones públicas y testimonios que con los años salieron a la luz, él no se presentó solo como pareja. Se instaló como guía, como protector, como administrador de su futuro. Le pagó estudios de actuación, la empujó a prepararse, le exigió aprender inglés, intervino incluso en detalles de su imagen personal. Visto desde lejos, podía parecer apoyo. Visto de cerca, empezaba a parecer otra cosa, porque ayudar no es lo mismo que adueñarse. Impulsar no es lo mismo que moldear a una persona hasta dejarla irreconocible. Con el tiempo, el lenguaje lo delató todo. El propio Meyer llegó a hablar de ese vínculo diciendo que se volvió su representante. Su apoyo, incluso una figura paterna. Y ahí está la grieta más inquietante de toda esta historia, porque cuando un hombre concentra al mismo tiempo el papel de pareja, manager, autoridad y supuesto salvador, la relación deja de ser un espacio de amor y se convierte en una estructura de obediencia. Ya no hay equilibrio, ya no hay libertad, ya no hay dos personas caminando juntas. Hay una arriba y otra abajo, una ordenando y otra adaptándose para no perderlo todo.
Los años siguientes, que desde afuera pudieron parecer una historia de ascenso y familia, desde adentro comenzaron a adquirir otro color, uno más frío, más asfixiante, más difícil de nombrar. Personas que trabajaron cerca de ellos y que tiempo después hablaron públicamente describieron un ambiente de humillación constante, de gritos, de control y de insultos. No un arrebato aislado, no una discusión puntual, una dinámica repetida, un modo de convivencia donde el cariño parecía depender siempre de la obediencia, donde la disciplina ya no era disciplina sino sometimiento, donde la voluntad de ella iba desapareciendo poco a poco bajo el peso de las órdenes de él. Piénsalo por un momento. Una joven que entra al mundo del espectáculo de la mano de un hombre mayor, más poderoso, mejor conectado, con control sobre el dinero, sobre la carrera, sobre la imagen y sobre el rumbo. ¿Cuánto tarda una relación así en convertirse en una jaula sin barrotes visibles? Muy poco, porque las prisiones más eficaces no siempre tienen candados. A veces tienen miedo, a veces tienen dependencia, a veces tienen la voz de alguien que te repite cada día que sin él no eres nadie. Y mientras eso ocurría, nació un hijo, un niño que no vino al mundo dentro de un hogar en paz, sino dentro de una estructura ya contaminada por el control, la tensión y el desgaste emocional. Ese detalle importa más de lo que parece. Porque hay familias donde los secretos se quedan entre adultos y hay otras donde los secretos se heredan, donde el veneno no se queda en la pareja, sino que baja de generación en generación como una sombra pegada al apellido. Cuando Bárbara Mori finalmente se fue, no habló como quien recuerda una relación difícil, habló como quien salió de un encierro, como quien por fin respiró después de años viviendo bajo mandatos ajenos. Esa salida no destruyó la tragedia, solo la hizo visible, porque el verdadero daño ya estaba hecho. Había quedado sembrado dentro de la casa, dentro del hijo, dentro de una historia que aún no mostraba su peor rostro. Y lo más perturbador de todo es esto. Mientras el país seguía viendo a Sergio Mayer como un hombre exitoso, seguro, carismático y dominante. En privado, ya se estaba formando la herida que años después estallaría en la vida de su propio hijo. Porque hay hombres que construyen imperios hacia afuera mientras por dentro van dejando ruinas. Y lo que nació en esa relación no fue solo un escándalo futuro, fue una herencia de dolor que todavía no había terminado de cobrar su precio. Hay heridas que no explotan de inmediato. No hacen ruido el día en que nacen, no llenan titulares, no provocan escándalos instantáneos, no dejan una fotografía capaz de resumir el daño. Se quedan adentro, se esconden en la infancia, se mezclan con la costumbre, se disfrazan de disciplina, de carácter, de formación. Y cuando finalmente salen a la superficie, ya no parecen una herida, parecen una vida destruida. Eso fue lo que ocurrió con Sergio Mayer Mori. Nació dentro de una familia que, vista desde afuera, parecía tenerlo todo. Un padre famoso, una madre admirada, dinero, contactos, privilegios, puertas abiertas, el tipo de apellido que en México puede empujar una carrera incluso antes de que alguien descubra si hay talento detrás. Pero la realidad de un niño nunca se mide por lo que la gente ve desde la calle. Se mide por el clima emocional en el que crece. Y en ese terreno, lo que había no era paz, era fractura, era tensión, era una historia de control, distancia y silencios que ya venía rota desde antes de que él pudiera entenderla. Creció entre dos figuras públicas, pero sin el refugio que un hijo necesita para no perderse. Y eso deja marcas. Porque una cosa es crecer rodeado de fama y otra muy distinta es crecer sintiendo que el amor siempre depende de una condición, de una conducta, de una expectativa imposible de cumplir. Poco a poco, el niño fue quedando atrapado en esa contradicción. Tenía apellido, pero no calma. Tenía acceso, pero no centro. Tenía una familia conocida por todos, pero no una casa emocional donde pudiera descansar. Con los años, esa grieta se hizo más profunda. Según sus propias declaraciones públicas, el primer contacto con la marihuana llegó cuando tenía 14 años. 14, una edad en la que el cerebro todavía se está formando, una edad en la que la curiosidad puede confundirse con necesidad, y la necesidad puede ser en realidad una forma desesperada de anestesiar lo que nadie ha sabido nombrar. Más adelante, él mismo contó que manipuló a su madre para que le permitiera probarla.
Y esa confesión, lejos de ser una anécdota escandalosa, revela algo mucho más grave. Un adolescente no debería tener el poder emocional para empujar así a los adultos que deberían protegerlo. Cuando eso ocurre, lo que ha colapsado no es solo una regla. Ha colapsado la estructura completa de contención. A partir de ahí, la historia empezó a parecer una caída sin freno. No una caída pública al principio, sino una de esas caídas lentas que se viven por dentro, donde cada día parece una continuación del anterior y donde el dolor se vuelve paisaje. La respuesta del padre no fue mirar la raíz del desastre, fue intentar corregir la superficie. Más disciplina, más rigidez, más control. Como si el mismo modelo que ya había dejado daño en la pareja pudiera ahora salvar al hijo. Lo enviaron a escuela militar. Luego vinieron los internamientos. 1, 2, 3, hasta 6 veces. 6 veces entrando a centros de rehabilitación. 6 veces siendo tratado como un problema que había que contener, encerrar, corregir o enderezar. Pero hay algo brutal en esa cifra. No habla solo de una adicción, habla del fracaso repetido de un sistema familiar incapaz de mirar el origen del sufrimiento. Porque cuando una herida nace del abandono emocional, no se resuelve solo con encierro. Cuando el vacío viene de años de fractura, no basta con imponer orden desde afuera, y cuanto más se castiga el síntoma sin tocar la causa, más profundo se vuelve el daño. Eso mismo terminó diciendo él con otras palabras al hablar de sus problemas de memoria, de la ansiedad social, del desgaste mental que arrastró después de tantos años de consumo, presión y desconexión. Y sin embargo, lo más cruel todavía no era eso. Lo más cruel vino cuando el dolor del hijo dejó de ser una tragedia íntima y empezó a convertirse en material narrativo. En lugar de proteger la parte más vulnerable de esa historia, Sergio Mayer decidió exponer detalles privados de la adicción de su hijo en el contexto de su propia imagen pública. Dijo que lo hacía para dar ejemplo, para ayudar a otros, para hablar como padre. Pero cuando un hijo está peleando por no romperse y su dolor termina convertido en capítulo de una marca personal, lo que se rompe ya no es solo la privacidad, se rompe la confianza más básica, la idea misma de que en medio del caos al menos existe alguien dispuesto a cubrirte del mundo. Eso cambia todo, porque ya no estamos hablando solo de un joven que cayó en el consumo, estamos hablando de un muchacho que creció bajo el peso de un apellido poderoso y terminó pagando el precio emocional de una maquinaria familiar que confundió autoridad con amor, disciplina con control y exposición con verdad. Sergio Mayer More no fue solo un hijo problemático, como tantos titulares quisieron insinuar. Fue la evidencia viviente de una herencia tóxica, el testimonio humano de lo que pasa cuando una familia entera se organiza alrededor de la imagen, pero descuida el alma. Y mientras él intentaba sobrevivir a sus propios fantasmas, afuera seguía de pie el otro gran edificio de la historia, el de la fama, el dinero, el poder, los contactos y las relaciones que durante años parecieron intocables, hasta que empezaron a salir a la luz versiones mucho más peligrosas. Mucho más oscuras, mucho más difíciles de explicar. Porque el desastre dentro de la casa no era la única sombra siguiendo a Sergio Mayer. Había otra, y venía del lugar donde el espectáculo y el crimen dejaron de parecer mundos separados. No fue en un escenario ni en una sesión del Congreso donde empezó a pudrirse la imagen de Sergio Mayer. Fue en un territorio mucho más oscuro, donde el espectáculo deja de ser entretenimiento y empieza a mezclarse con el dinero que no necesita explicaciones, con las fiestas que nadie registra oficialmente, con los nombres que en México no se pronuncian sin bajar la voz. Porque mientras hacia afuera seguía vendiéndose como artista, empresario, figura pública y después político, por debajo de esa máscara empezó a crecer otra versión de su historia. Una versión donde ya no aparecía como un simple famoso rodeado de poder, sino como un hombre cuyo nombre, según investigaciones periodísticas y testimonios citados en documentos públicos, comenzó a orbitar demasiado cerca de algunos de los capós más temidos del país. Durante años hubo algo en su ascenso que no terminaba de encajar. Demasiados contactos, demasiada movilidad, demasiada facilidad para pasar del espectáculo al negocio, del negocio a la política, de la política al centro de atención, como si siempre hubiera una puerta abierta esperándolo del otro lado.
Y cuando una carrera parece moverse con esa soltura entre mundos tan distintos, la pregunta deja de ser cuánto talento tiene alguien. La verdadera pregunta es quién sostiene las bisagras de esas puertas. Ahí es donde aparece Anabel Hernández, no como una comentarista de espectáculos ni como una enemiga mediática, sino como una periodista que durante años se dedicó a seguir el rastro de las conexiones entre el narco, la élite política y la industria del entretenimiento. En ese mapa, según lo expuesto por la propia Hernández, el nombre de Sergio Mayer apareció en un lugar que destruye cualquier versión inocente de su biografía. No solo como alguien que coincidió una vez con personajes peligrosos, no solo como un famoso que se cruzó accidentalmente en una fiesta. No, la investigación lo colocó, según los testimonios recogidos, como parte de un ecosistema donde ciertas celebridades servían de puente entre el glamour y el crimen. Entre los reflectores y los hombres armados, entre las mujeres del espectáculo y los jefes del infierno. Y aquí es donde la historia cambia de nivel, porque ya no estamos hablando del daño privado dentro de una familia, estamos hablando de una sombra nacional, de versiones que mencionan reuniones, fiestas privadas, ranchos, cuartos VIP, encuentros donde aparecían nombres como Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal. La Barbie, nombres que no pertenecen al rumor ligero, sino a la parte más sangrienta del expediente criminal mexicano. Según esas versiones, Mayer no era un observador casual, era alguien que sabía moverse ahí, alguien que entendía el código de ese mundo y que presuntamente podía funcionar como intermediario entre dos universos que públicamente fingían no tocarse nunca. Lo más inquietante no fue solo lo que se dijo sobre sus vínculos, sino la lógica que empezó a dibujarse detrás de ellos. De pronto, muchas piezas dispersas parecían acomodarse. El acceso, la influencia, la comodidad para circular entre figuras de poder, la seguridad con la que siempre actuó, como si durante años hubiera vivido convencido de que el sistema entero estaba hecho para protegerlo, como si supiera que en México hay verdades que pueden tardar mucho tiempo en explotar, pero cuando explotan ya no dejan nada limpio. Sergio Mayer negó públicamente esas versiones. Respondió con desafío, con tono legalista, con esa clase de frialdad que no busca explicar sino desactivar. Dijo, en esencia, que si había pruebas, que lo denunciaran. Y en un país donde tantos expedientes se pudren antes de llegar a sentencia, esa respuesta no suena a inocencia, suena a cálculo, a la confianza de quien sabe que entre una acusación periodística y una condena judicial existe un pantano largo, cansado y peligroso donde muchas verdades se ahogan antes de tocar tierra firme. Pero aunque la ley no siempre avance al ritmo de la verdad, la imagen pública sí se erosiona, y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. El hombre que alguna vez quiso venderse como símbolo de esfuerzo y superación comenzó a parecer otra cosa, un rostro del espectáculo demasiado cercano a un país subterráneo donde el lujo, la violencia y la corrupción se sientan a la misma mesa. Y cuando ese tipo de sospecha se instala sobre un apellido, ya no hay entrevista, ni sonrisa, ni discurso de superación que alcance para limpiarlo. Sin embargo, incluso entonces, Sergio Mayer no retrocedió. No se escondió. No eligió el silencio ni la distancia. Hizo algo todavía más revelador, intentó blindarse con poder formal. Como si después de caminar tan cerca del fuego, la solución fuera ponerse un traje institucional y hablar en nombre de la moral pública. Pero lo que vino después no fue redención, fue la forma más obscena de la caída. En 2018, Sergio Mayer logró lo que para muchos artistas en México parece la prueba definitiva de legitimidad. Ya no bastaba con los escenarios, los foros, las cámaras, ni la fama acumulada desde los años 90. Ahora quería algo más alto, más sólido, más útil. Quería poder con sello oficial, quería fuero, quería micrófono institucional. Quería que su nombre dejara de sonar solo a espectáculo y empezara a sonar a Estado. Y durante un tiempo lo consiguió. Llegó a la Cámara de Diputados bajo la ola de Morena, abrazado por el discurso de transformación, investido con la autoridad de un representante popular y colocado nada menos que al frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. El muchacho de Iztapalapa, el integrante de Garibaldi, el hombre que había aprendido a convertir su imagen en herramienta, ahora podía hablar en nombre de la nación.
Desde afuera, la escena parecía perfecta, un famoso que entraba a la política para servir, un rostro conocido que supuestamente pondría su experiencia al servicio de la cultura. Un hombre que, después de décadas entre reflectores, decía haber encontrado una misión más alta. Pero las máscaras más eficaces no son las más bonitas, son las que llegan justo cuando más se necesitan. Y en el caso de Sergio Mayer, esa etapa política empezó a parecer menos una vocación y más un blindaje, una nueva piel, una manera de envolver con lenguaje institucional un historial cada vez más incómodo. Cada vez más pesado, cada vez más difícil de separar de los rumores, de las versiones públicas y de las heridas privadas que ya lo seguían desde hacía años. Porque hay algo profundamente revelador en los hombres que hablan de servicio mientras negocian siempre con su propia conveniencia. En el Congreso, Meyer se mostró como figura activa, como legislador visible, como defensor de causas públicas. Pero al mismo tiempo, nunca dejó de comportarse como alguien adicto a la atención, como alguien incapaz de vivir fuera de la luz. Y cuando una persona necesita tanto el aplauso, la política deja de ser deber y se convierte en escenario. Ya no importa la institución, importa la exposición. No importa el cargo, importa la cámara. Por eso lo que ocurrió en febrero de 2026 no fue una simple decisión profesional, fue una confesión moral. El 17 de febrero, Sergio Mayer pidió licencia indefinida y dejó su curul para entrar a la casa de los famosos 6. Así, sin más, cambió el recinto legislativo por una casa llena de cámaras, cambió el mandato de millones por una competencia televisiva, cambió el discurso de responsabilidad pública por el encierro rentable del entretenimiento. Y de pronto todo quedó al descubierto. No hacía falta una investigación compleja para entender el mensaje. Bastaba una cifra, 400,000 pesos por semana, 400,000 pesos por permanecer bajo reflectores, discutiendo, actuando, sobreviviendo frente al rating. Si llegaba al final, podía embolsarse millones. Y por ese botín decidió soltar como si nada la silla que se le había confiado para representar al país. Piensa en lo que eso significa. No estamos hablando de un actor que acepta un proyecto después de terminar una etapa. Estamos hablando de un diputado en funciones que abandona su responsabilidad para perseguir dinero y visibilidad en televisión. Eso no es frivolidad solamente. Eso es una forma brutal de desprecio. Desprecio por el cargo, por el voto, por la palabra empeñada, por la idea misma de que el poder público exige renuncias personales. Sergio Mayer hizo exactamente lo contrario. Tomó el capital político que había acumulado y lo convirtió en trampolín para un nuevo espectáculo. La reacción fue inmediata. Morena, el partido que lo había llevado al poder, entendió que ya no podía seguir fingiendo que aquello era un detalle menor. El 25 de febrero de 2026 llegó el golpe. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió una resolución para suspender sus derechos partidistas e iniciar un proceso que podía terminar en expulsión. El lenguaje fue frío, pero devastador. Se hablaba de daño a la imagen del movimiento, de priorizar intereses personales y mediáticos por encima del compromiso colectivo. De poner el yo por encima de la causa. Y eso era exactamente lo que toda su historia venía repitiendo desde el principio. Primero en la intimidad, donde el control se disfrazó de amor. Luego en la paternidad, donde el dolor ajeno terminó usado como relato propio. Después, en las versiones que lo acercaron a mundos oscuros, donde el poder no se gana, se negocia. Y finalmente, en la política, donde la promesa de servicio terminó reducida a cálculo y espectáculo. La caída no empezó cuando salió del Congreso, empezó mucho antes. Lo que pasó en 2026 fue solo el momento en que ya no pudo ocultarse más. Porque al final, eso fue Sergio Mayer en su etapa política, no un servidor público que se desvió. Sino un personaje que llegó al poder sin haber dejado de pensar como personaje. Y cuando llegó la hora de elegir entre la responsabilidad y la pantalla, eligió lo único que de verdad había amado siempre, ser visto. Aunque para eso tuviera que incendiar lo último que quedaba de su credibilidad. Hay un momento en la vida pública de ciertos hombres en que todo sigue aparentemente en pie, pero ya no queda nada adentro. La fachada continúa,
El nombre todavía circula, las cámaras aún lo reconocen, los titulares siguen mencionándolo, pero por dentro el edificio ya está vacío. Eso es lo que estamos viendo en el tramo final de Sergio Mayer. No la caída de un cuerpo, sino la caída de un personaje. No una muerte física, sino algo más lento. Más humillante y quizá más definitivo. La descomposición de una imagen que tardó décadas en construirse y apenas unos cuantos años en volverse irreparable. Durante mucho tiempo, Sergio Mayer caminó como si la fuerza de su apellido bastara para empujar cualquier puerta. Había sido cantante, actor, empresario, productor, diputado. Había aprendido a sobrevivir en todos los escenarios posibles. El del espectáculo, el de la política, el de la polémica, el de la televisión de alto voltaje. Siempre había una forma de volver al centro, siempre una entrevista, siempre una estrategia, siempre una nueva máscara. Pero llega un punto en que ya no se trata de reposicionarse. Llega un punto en que el público deja de mirar con curiosidad y empieza a mirar con cansancio. Y cuando eso ocurre, el poder no desaparece de golpe, se pudre lentamente frente a todos. Lo que queda hoy alrededor de su nombre no es prestigio, es desgaste. No es autoridad, es ruido. No es respeto, es sospecha. La etapa política que debía limpiar su biografía terminó convertida en una prueba más de oportunismo. El hombre que quiso envolverse en el lenguaje de la representación pública acabó abandonando su curul para encerrarse en una casa de cámaras, como si la última versión posible de sí mismo ya no fuera la del servidor, ni la del padre, ni la del líder, sino la del competidor desesperado por seguir siendo visible. Esa imagen lo dice todo. Un exdiputado peleando por foco mientras afuera se acumulan años de escándalos, acusaciones, relaciones rotas y heridas que nadie pudo borrar. Y luego está la otra condena, la que no depende de partidos ni de contratos televisivos, la condena del recuerdo. Porque hay nombres que, una vez quedan ligados a ciertos relatos, ya nunca vuelven a caminar limpios. Las versiones sobre su cercanía con figuras del narco expuestas en investigaciones periodísticas y negadas por él públicamente, siguen ahí como una sombra pegada al apellido. No importa cuántas veces se defienda. No importa cuántas veces responda con tono legal o desafiante. Hay manchas que no necesitan sentencia para instalarse en la memoria colectiva. Basta con que una historia encaje demasiado bien con el tipo de poder que alguien ejerció durante años para que ya nadie vuelva a mirarlo igual. Pero quizá lo más devastador no está ni siquiera en la política ni en el escándalo. Está en la herencia emocional que deja detrás. Porque mientras él sigue moviéndose entre cámaras, discursos y controversias, su hijo carga con otra clase de factura, una mucho más íntima, más cruel, más silenciosa, ansiedad, internamientos, desgaste, fractura. El verdadero saldo de ciertos hombres no se mide por lo que ganaron, sino por lo que rompieron en quienes tenían más cerca. Y así termina este ciclo, no con aplausos, no con homenajes, no con la solemnidad reservada para las figuras que supieron retirarse a tiempo. Termina con la sensación de que Sergio Mayer pasó años levantando una fortaleza de imagen, control y ambición. Solo para descubrir demasiado tarde que llevaba décadas encerrado dentro de ella. Porque cuando un hombre convierte su vida entera en una actuación, llega un día en que ya no sabe quién es sin las luces. Y en esa oscuridad, lo único que queda no es el personaje, es la ruina. Mientras el padre cambiaba una curul por un reality y seguía persiguiendo cámaras como si el país entero todavía le debiera atención, afuera quedaba otra historia, mucho más silenciosa, mucho más frágil, y quizá mucho más importante. La historia de un hijo que creció entre ruinas emocionales y que ahora intenta, como puede, recoger los pedazos sin repetir exactamente la misma violencia que lo formó. Porque a veces la redención no llega a través del culpable, a veces llega a través del que sobrevivió. Sergio Mayer Morey no heredó una fortuna limpia ni un apellido ligero. Heredó algo más difícil de cargar. Heredó contradicciones, heredó fracturas, heredó una infancia atravesada por la fama de sus padres y al mismo tiempo vaciada de refugio real. Heredó una adolescencia que se le escapó de las manos demasiado pronto. A los 14 años ya había probado marihuana.
Después vinieron los internamientos, 6 veces, 6 entradas a centros de rehabilitación, 6 intentos de frenar una caída que nunca empezó en la sustancia, sino mucho antes, en el lugar donde se rompe la seguridad de un hijo, y nadie quiere llamar a eso por su nombre. Lo más duro de esa historia no es solo el consumo, es la manera en que el dolor fue quedando expuesto frente a todos, como si incluso en la herida más íntima no hubiera derecho a la privacidad. Como si el sufrimiento también pudiera ser usado, contado, convertido en relato público. Y sin embargo, pese a todo eso, Sergio Mayer Mori hizo algo que su padre casi nunca hizo. Dejó de fingir invulnerabilidad. En 2025, en un programa de televisión, habló de la ansiedad, de la abstinencia, del desgaste, del peso mental que había cargado durante años. No habló como héroe, no habló como víctima perfecta. Habló como alguien que sigue peleando por no hundirse. Y en esa admisión hay más verdad que en décadas enteras de imagen cuidadosamente administrada. Pero quizá la señal más importante de que algo puede romper el ciclo está en otro lugar. Está en su hija, Mila. Ahí, en esa tercera generación, donde por primera vez aparece una posibilidad distinta. Porque Sergio Mayer Mori ha dejado claro que no quiere usar a su hija como vitrina, ni como trofeo, ni como prueba pública de que es buen padre. Ha intentado protegerla del ruido, del espectáculo, de esa costumbre tan cruel de convertir lo familiar en mercancía emocional. Parece un gesto pequeño. No lo es. En familias donde el control se hereda, proteger también es una forma de rebelión. Y entonces, uno mira hacia atrás y las cifras se vuelven más frías, más brutales, más imposibles de maquillar. 6 internamientos, un adolescente roto antes de tiempo, una relación marcada por control y sometimiento, versiones periodísticas que acercaron un apellido al mundo del narco, un diputado que en 2026 dejó su cargo por 400,000 pesos semanales y acabó suspendido por su propio partido, toda una vida construida alrededor del poder del dominio, de la visibilidad. Y al final, ¿qué quedó? No una dinastía admirable, no una herencia de paz. Quedó una estela de desgaste. Tal vez esa sea la lección más amarga de esta historia, que el verdadero legado de un hombre no se mide por sus puestos, por sus contratos, por sus fotos con gente influyente, ni por el dinero que fue capaz de mover a su alrededor. Se mide por lo que deja en los que duermen bajo su mismo techo. Se mide por la salud mental de sus hijos, por la memoria emocional de quienes lo amaron, por el silencio o la paz que deja cuando ya no está dando órdenes. Sergio Mayer pudo controlar muchas cosas, su imagen, sus alianzas, sus discursos, sus entradas y sus salidas. Pero no pudo controlar la verdad más importante, que toda forma de poder basada en el miedo termina cobrando un precio dentro de la propia sangre. Y quizá por eso, la única esperanza real no está en él, sino en el hijo que todavía intenta no parecerse demasiado a su padre. Si esta historia te hizo pensar en lo que realmente significa heredar una herida, dime en los comentarios si crees que un apellido puede romper su propia maldición. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.